Muy bien, vamos a continuar otra clase. Y en esta clase vamos a ver cómo se aplica la ética. Y en este caso la vamos a aplicar, y tal vez vamos a pasar toda la mañana hablando de eso, al inicio de la vida. No cabe duda que en la vida tiene mucho que ver con aspectos éticos. Y tendríamos que comenzar definiendo cuándo comienza la vida. Y hay algunos conceptos filosóficos que realmente ponen a uno así como a temblar. Por ejemplo, hay un autor que se llama Meyer, que él considera que es una persona aquella que tiene la capacidad de pensar para decidir. Así que para él tiene más importancia como persona un animal que cumpla órdenes y que toma decisiones que una persona que está intubado, que está descerebrado y que no puede aportar nada. Pero también cuando uno observa este concepto nuevo o relativamente nuevo de aceptar el aborto como una solución, y uno le pregunta a ellos cómo clasifican el asunto, cada quien tiene la forma de clasificarlo. Y algunos dicen que hasta las 12 semanas se puede hacer sin ningún inconveniente. Otros pueden hacerlo un poquito antes o un poquito después. Y valdría entonces la pregunta, ¿cuándo se inicia la vida? Porque dependiendo de cuándo se inicia la vida, tú podrías entonces tal vez decidir si se puede o no se puede interrumpir. Los cristianos, todos, en términos generales, aceptan que la vida es un don de Dios y nadie puede interrumpir la vida. Eso está determinado en los mandamientos de Dios. Pero cuando la persona no tiene claro cuándo inicia la vida, entonces no sentiría que cuando se realiza un aborto se está matando a nadie. Porque si la vida no ha iniciado, pues no hay problema. Entonces, uno pudiera pensar, por ejemplo, que si el latido cardíaco no ha comenzado, pues todavía no hay vida. Otros que si el embrión no se mueve, todavía no hay vida. Pero, ¿cómo es el asunto realmente? Miren esto. Su servidor ha trabajado en esta área por muchos años y me dediqué a una parte que se llama la fertilización asistida, de la cual hablaremos dentro de poco. Y en fertilización asistida lo que se hace es agarrar un óvulo y agarrar espermatozoide y procurar que esos se unan. Y entonces se forma un nuevo ser, el cual nosotros eventualmente pudiéramos transferir al útero. En alguna oportunidad, algunos me preguntó, doctor,
dado que usted es un religioso, ¿usted no le parece que usted está jugando a ser Dios, creando seres? Entonces yo muy pausadamente le contesté, no, porque yo no creo vida. Para que exista vida, se necesita unir dos células vivas. Se necesita unir un óvulo y se necesita que esté vivo, naturalmente, y se necesita unir a ese óvulo con un espermatozoide que esté vivo. De hecho, hay hombres que tienen eyaculación y en su eyaculación tienen espermatozoides muertos. Y ellos no van a fecundar a nadie. Y no van a fecundar a nadie porque el espermatozoide, para alcanzar al óvulo, tiene que estar vivo. Y ni siquiera en los procedimientos que se hacen en el laboratorio, si se le pone a un óvulo al lado un espermatozoide muerto, pues simplemente no va a penetrar el óvulo. Y si se le inyecta y está muerto, pues no va a haber unión de la información genética. De tal manera que, para mí entender, la vida inicia en el mismo momento en que se unen esas dos células. De hecho, cuando uno une un óvulo y un espermatozoide, a las 24 horas nosotros podemos ver un huevo o cigoto. Y eso lo vamos a observar porque ahora esas dos células, en vez de ser dos células, ahora es una sola, pero tiene dos núcleos. Y si lo vemos por algunas horas, tal vez un día más, y entonces ahora vamos a tener lo que se llama un embrión. Y un embrión va a ser esa misma célula inicial. Adentro tiene varias metámeras, tiene como otras células adentro. Y si lo seguimos viendo, dentro de poco vamos a tener una formación que se llama blastocisto. Y el blastocisto ya son muchas células madre y alrededor un tejido que se llama tejido trofoblástico. Y ese tejido trofoblástico va a hacer lo que más tarde va a formar la placenta. Entonces, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que muy rápidamente estas cosas comienzan a ocurrir y vamos a tener un nuevo ser, pero gracias a que dos células vivas se unieron y forman un nuevo ser. Para mí y para muchos cristianos, la vida comienza en el mismo momento en que se unen esos dos óvulos. Ese óvulo con ese espermatozoide. En el momento en que se unen esas dos células. De tal manera que atentar contra ese inicio de la vida ya se convertiría en un pecado desde el punto de vista de nosotros los cristianos. Y naturalmente va a tener algunas justificaciones para personas. Si ustedes observan algunas partidarios del aborto, ellos tienen razones por la cual lo hacen. Y los gobiernos tienen razones por la cual lo permiten. Entonces, dentro de poco, cuando hablemos del aborto, vamos a tratar de ver
esa cosa. Ahora bien, resulta que al tener relaciones sexuales hay posibilidad de crear nuevas vidas. Y crear nuevas vidas pudiera en algún momento traernos algunos inconvenientes desde el punto de vista del mismo desarrollo de nuestra familia. Cuando otra iglesia, la Iglesia Católica, dice que las relaciones sexuales se tienen es para tener hijos, bueno, se entiende que ellos no usan ningún método anticonceptivo y que cada vez que tengan relaciones sexuales, si el Señor lo permite, según ellos, van a tener nuevos hijos. Y hay que tener el número de hijos que Dios nos mande. Ese concepto puede ser, ¿cómo te digo? Es respetable que ellos crean de esa manera. Pero si uno se pregunta si es bíblico, probablemente no es bíblico. Y no es bíblico porque Dios, cuando hizo al hombre a imagen de Dios, le dio algunas facultades. Y una de las facultades que le dio es sosyugar la tierra. Es decir, administra, controla. Entonces, ¿qué iba a controlar? Bueno, una de las cosas que podía controlar era precisamente el número de hijos que iba a tener. Otro versículo que habla contrario a esto es el versículo que dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Si el contacto sexual se hace únicamente con fines reproductivos, entonces el versículo debería decir: alégrate con la mujer de tu juventud para que tengas hijos. Y haz eso durante la época reproductiva. Pero no dice así, sino que dice: sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y todo tiempo incluye la posmenopausia. Sí, incluye la posmenopausia. Y en la posmenopausia, la mujer tiene ovulación y va a salir, vamos a tener la posibilidad de nuevos embarazos. No, no hay posibilidad de que eso ocurra. Entonces, obviamente que no es un mandato bíblico que tú tengas que tener todos los hijos que Dios te va a mandar y que te llenes de hijos. Y si ustedes observan, aún dentro de los católicos, el número de hijos que se tiene ahora, en términos generales, es mucho menor de lo que tenían nuestros abuelos. Era frecuente oír de familias con 15 hijos, 12 hijos, y algunos señores que se consideraban padrotes, entonces tenían muchos más. Entonces, eso nos hace pensar que una vez que hemos dejado en claro cuándo inicia la vida, y ya les estaba diciendo que es en el momento en que se unen las dos células, óvulo y espermatozoide, es posible entonces ahora que hablemos de lo que se llama la planificación familiar. Y cuando uno oye hablar de planificación familiar, uno pudiera pensar que nos estamos refiriendo
a métodos para limitar los hijos, para limitar la fertilidad. Pero no, planificación familiar incluye tener hijos y abstenerse de tener hijos. Cuando tú dices planificar, es precisamente que vas a organizar y vas a decidir una cosa u otra. En este sentido, pues, evidentemente que a una consulta de planificación familiar pudiera ir una persona que no tiene hijos y que quiere tenerlos. O pudiera ir una persona que no quiere tener hijos en este momento, o que ya tiene el número de hijos que le parecía necesario tener o que puede crear, y entonces va a limitar el número de hijos que va a tener. Entonces, creo que el hombre tiene la capacidad para decidir si va a tener una familia como esta de la derecha o va a tener una familia como esta de la izquierda que tiene muchos miembros de la familia. Ahora, como el concepto que más maneja la gente de planificación familiar es el de control de la natalidad, vamos a dedicar algunos minutos para hablar sobre esos métodos de planificación familiar. Se dice así, métodos de planificación familiar, pero como ya les estoy diciendo, son métodos de limitación de la natalidad o de control de la fertilidad. Esta lámina dice métodos de contracepción, pero quisiera compartir con ustedes algún concepto. Y el concepto es que se habla de métodos de limitación de la fertilidad cuando se evita que ocurra el embarazo. Y otros hablan de contraceptivos, es cuando ya se formó el embrión y entonces se va a usar algo que evita que el huevo se implante. No sé si ustedes han oído hablar de la píldora del día siguiente. Y la píldora del día siguiente puede ser un método contraceptivo, porque la píldora del día siguiente es una persona que tuvo relaciones en la época ovulatoria y no desea tener el embarazo. Entonces se toma una pastilla, esa pastilla evita que si hay un embarazo se implante en el endometrio y simplemente el endometrio se va a botar y con eso también se va a botar el huevito o el embrión que ya venía a implantarse, el blastocito. Ahora, esto realmente se utiliza en casos excepcionales, no debería ser un método anticonceptivo. Es decir, no se le debe dar a las mujeres todos los meses una pastilla poscoito, porque eso le traería un profundo desorden de tipo hormonal y realmente no es eso lo que se quiere. Aquí también entraría una situación ética para el juez y para los médicos. ¿Y por qué una situación ética? Y por eso estamos hablando de esto.
Imagínense que usted es el juez y tienen noticia de que una niña fue violada. Esta niña puede quedar embarazada, pero el juez puede ordenarle al médico forense, mandarla a medicatura forense, para que le hagan el reconocimiento, pero además para que le manden exámenes para saber si adquirió alguna enfermedad de transmisión sexual y que le den una pastilla de esta del día siguiente, que se llama, con lo cual evitaría eventualmente que tuviera embarazada. Esta sería la única situación en la que estaría indicada esta píldora. Ahora, vamos a hablar de todos estos métodos y la idea es que usted como pastor tenga algún conocimiento porque ya ustedes están viendo que puede tener alguna connotación de tipo moral, de tipo ética, y el hermano pudiera venir a consultar con usted si él está haciendo pecado o no pecado cuando utiliza alguno de estos métodos. El método más efectivo para no tener embarazo es no tener relaciones sexuales. Ese es el método realmente más seguro. Hay otra cosa que se llama el coito interruptus. Y el coito interruptus es que la persona está teniendo relaciones y cuando siente el hombre que va a eyacular, se retira y expulsa el semen fuera de la vagina. Este método, como método anticonceptivo, es malo. Y es malo porque en el líquido que se bota como lubricante para iniciar la relación sexual, allí pueden venir espermatozoides y con eso puede salir embarazada la mujer. La otra cosa, si él no echa un brinco de manera tal que salga de la cama, pues si eyaculara en los genitales externos y toda el genital está húmedo, a través de ese líquido pudieran salir, pudieran nadar los espermatozoides y llegar hasta el cuello y allí seguir subiendo y llegar hasta la trompa de Falopio. Entonces, hablando de estos dos métodos, ahora vamos a ver todos los que tenemos aquí a continuación. El condón, tanto para hombre como para mujer, es los llamados métodos de barrera, junto con esto que está aquí abajo que se llama el diafragma. Se llaman métodos de barrera porque simplemente producen una barrera para que el espermatozoide pueda pasar. No son tan efectivos. Y no son efectivos porque el condón se puede romper eventualmente. La otra cosa es que si el hombre no se retira inmediatamente que eyaculó, después que eyacula va a perder erección y si pierde erección y se queda allí en la vagina, por ejemplo, al perder el turgor, el pene, pudiera derramarse el semen. Y si se derrama el semen, puede tener inconveniente. El condón femenino es otro dispositivo que ahora se utiliza. Tiene la ventaja que la mujer lo va a tener colocado antes de que comience la relación
Y esa es una ventaja con respecto al condón del masculino, que tiene que colocarlo exactamente en el momento en que va a comenzar el coito. La contracción oral o las píldoras, que como se oye habitualmente, es una combinación de hormonas. La mayoría de ellas se llaman píldoras combinadas, tienen estrógeno y progestágeno. Y eso básicamente lo que hace es evitar que la mujer ovule. Pero como tiene las mismas hormonas que produce la mujer, cuando suspende la píldora, entonces va a tener un sangrado que ella va a decir que es la menstruación. También se puede administrar hormonas a través de un anillo, como ese que ustedes ven en pantalla. Se puede colocar a través de un parcho, como este que ven en la parte inferior. O se puede colocar en forma de una inyección o en forma de un implante que se pone debajo de la piel. Todos estos son métodos hormonales y definitivamente lo que hacen es evitar que la mujer ovule. Otro método que ha tenido una gran aceptación y se utiliza a gran escala es el dispositivo intrauterino. Esto es un dispositivo intrauterino, han variado. Antes eran material inerte y hubo uno que era un espiral que se llamaba el asa de Lippert, y la Iglesia Católica estuvo en contra de esto porque lo consideraba que estaba mal hecho, que no era ético hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque el mecanismo de acción del dispositivo intrauterino era que aumentaba la velocidad con que el espermatozoide, el huevo ya formado, bajaba. Entonces, si se modificaba esa velocidad, tal vez no tenía tiempo para implantarse. Así que estabas provocando un aborto, según ellos. Y la otra cosa es que esos dispositivos provocaban una reacción inflamatoria no infecciosa en el endometrio. Entonces, definitivamente había un mal ambiente para la implantación. Entonces, según el criterio de la Iglesia Católica, esto estaba mal hecho porque se podía formar el huevo y no conseguir un sitio adecuado donde implantarse. En otras palabras, estabas cometiendo un aborto. Ok, esto ahora no existiría este argumento porque ahora existen los dispositivos intrauterinos medicados. ¿Y cómo es eso que es medicado? Bueno, estos pueden ser medicados, por ejemplo, con un alambre de cobre. El cobre entonces crea un ambiente inhóspito para el espermatozoide no pasa. Pero además de eso, también puede tener en este enrollado hormonas que también pueden modificar la ovulación, y entonces estos dispositivos medicados tienen doble mecanismo de acción. Tienen un mecanismo local y tienen un mecanismo a nivel central hormonal. Otros métodos que se pueden usar es el coito programado, lo que se llama el método del ritmo o el método de Billing. El método de Billing es tener abstinencia
en la época donde se supone que va a haber ovulación. Entonces, para eso la mujer debe saber exactamente el día que ovula. Y entonces ese día que ovula, una vez que conozcamos el día que ovula, se le restan 3 días y se le suman 3 días. Entonces, definitivamente, ahora no va a haber inconvenientes porque en esos días el óvulo va a salir, pero no van a haber espermatozoides, así que no va a salir embarazada. Esto no es tan efectivo o no es efectivo en mujeres que tengan ciclos irregulares, porque ellas no van a saber exactamente en qué momento van a ovular. Así que en mujeres con ciclo irregular, el método del ritmo evidentemente no funcionaría. Esto que está aquí, que dice vaginal, algunas damas utilizan duchas vaginales después que tienen relaciones y con eso quieren pues lavar el semen. Esto no es muy seguro, pero eventualmente puede funcionar. Finalmente, otro método que tenemos de esterilización quirúrgica es la esterilización quirúrgica. En la mujer lo que se hace es cortar un segmento de trompas y al cortarlo pues no va a haber posibilidad de que se una el óvulo con el espermatozoide porque el espermatozoide va a ser colocado en la vagina, asciende, llega hasta la trompa, pero cuando consiga el obstáculo no puede pasar. El óvulo por su parte va a ser, la señora lo expulsa, lo agarra la trompa, se viene por dentro de la trompa, pero al llegar al sitio donde se hizo la ligadura, pues no va a poder avanzar. Y en el caso del hombre, lo que se hace es una vasectomía. Vasectomía es algo parecido a la ligadura en la mujer. En la mujer lo que se liga es la trompa de falopio, pero en el hombre lo que se liga es el vaso deferente. Entonces, al hacer la ligadura del conducto deferente, pues simplemente el espermatozoide no puede pasar. De estos métodos, sin duda que el método más seguro es la esterilización quirúrgica, porque rara vez falla. Y la única forma que falle es que haya una recanalización de la trompa o del conducto deferente. Y esto rara vez ocurre. El método es mucho más seguro el hombre. Un hombre que va a usar la esterilización quirúrgica debe estar muy seguro que no va a volver a tener hijos, aunque la esposa se muera y aunque él se vuelva a casar. Porque uno pudiera preguntar, ¿la esterilización quirúrgica es reversible? Bueno, en el caso de la mujer, uno puede hacer una recanalización de la trompa y más del 50% de las damas van a estar embarazadas el próximo año. En el caso de los hombres, aunque se haga una recanalización, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque los espermatozoides no van a salir del hombre. Entonces, esos espermatozoides se van a morir dentro del conducto, pero van a ser limpiados por las células que se encargan de limpiar el organismo, macrófagos y glóbulos blancos. Y cuando ellos se estén comiendo estos espermatozoides, se van a dar cuenta que es una célula que tiene una carga genética diferente a ellas. Las células, estos macrófagos que se lo comen,
tienen 46 cromosomas, mientras que el espermatozoide tiene 23. Entonces lo consideran una célula extraña y el organismo va a crear anticuerpos anti-espermatozoide. Entonces, aunque se quiera, no se va a poder tener nuevos embarazos. Si no ha ocurrido mucho tiempo, se pudiera volver a intentar una técnica de fertilización asistida que se llama el ICSI y que ya hablaremos de ella posteriormente. En el caso de la mujer tiene más ventajas porque o se puede hacer una recanalización o se puede hacer una fertilización in vitro y esta señora que decidió esterilizarse pudiera no tener ningún inconveniente para volver a tener hijos en el caso de que ella se volviera a casar o en el caso de que, no sé, cualquier situación pudiera pasar, se le murieron los hijos, 2 hijos que tuvo en un accidente y ella quiere volver a tener hijos, puede funcionar. Aunque el médico cuando está utilizando esta técnica, es ético que él le informe que eso es para siempre, que es irreversible. Y no que le dé la esperanza de que, no, eso después de 5 años se te va a recanalizar, ¿no? Que el sentido es que esto es para siempre. Bien, vamos a tomar un lapso de tiempo y vamos pronto a seguir con otra clase.